Hola, ¿cómo están? Bien, espero que sí. Bueno, aquí desde la ciudad de Santa Fe les vengo a proponer esta segunda entrevista de este espacio de comunicación comunitaria, que me gusta así denominarlo, y el cual lleva el nombre de Santa Fe Habla. Santa Fe habla un poco en forma irónica, ¿no? Porque hay temas que quiero abordar, de los cuales en mi ciudad no son muy relevantes, ni siquiera escuchados ni difundidos, ¿no? Problemas eh, que en algunas ciudades tenemos con respecto al alcance de la información que nosotros nos interesaría tener en forma cotidiana quizás, como pueden ser la fenomenología ufológica o los fenómenos paranormales. También un espacio para los emprendedores y emprendedoras para que puedan promover sus productos a través de una entrevista, porque atrás de cada creación material que nosotros consumimos hay una historia de vida, hay una calidad humana, hay un sacrificio, un esfuerzo que bien también vale ser observado, ser conocido para poder valorar más lo que compramos a la hora de hacerlo. Así que bueno, estas entrevistas es a través de Santa Fe Habla y bueno, son entrevistas atemporales. En esta oportunidad, en esta segunda entrega, les voy a compartir la entrevista que le realicé a Edison Eduardo Cisneros. Él es oriundo de Ecuador, de nuestro país hermano, es experto en seguridad electrónica, productor y director de Magazine Stream TV y del programa Hablemos de Ciencia y Misterio. También, y en este caso se va a basar la entrevista, él es investigador analista de temas ufológicos, así que va a estar muy interesante para que le prestes atención. Y luego abajo déjame algunos comentarios para saber si te interesó o también, por qué no, para transmitirle las preguntas que quieras y quizás en una segunda entrega, si así el tiempo lo dispone, podamos responder. Bueno, en realidad Edison Eduardo Cisneros pueda responderte. Te dejo con él. Gracias. ¿Cómo estás, Edison? Hola María Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Muy agradecida. Esto que tiene de positivo la virtualidad, de poder interactuar, dialogar con personas de otros países. En este caso, tú eres Quito, Ecuador. de Quito, Ecuador. De Quito, Ecuador, directo a la ciudad de Santa Fe a través de esta servidora. Un placer poder hermanarnos a través de la tecnología. Sí, qué bueno. Mira, desde la mitad del mundo, estoy muy cerca de la línea ecuatorial, desde la latitud cero. 0 grados, 6 minutos y unos cuantos segundos por ahí. Bueno, Edison, el motivo por el cual me contacté contigo para poder entrevistarte es primero, son varios motivos voy a decir. El primero es para que con tus conocimientos y tus experiencias puedas colaborar aquí en nuestra ciudad de Santa Fe y, por qué no, en el mundo. Aquellas personas que vayan a ver esta entrevista y escuchar también poder empezar a hablar de temas que quizás en sus localidades donde habitan no se escucha mucho o directamente no se habla, como es la fenomenología ufológica y paranormal. En tu caso, Mm. vos estás ofreciendo, contame un poco, estás ofreciendo clases en un instituto. Vamos a empezar por ahí para iniciar esta entrevista. Claro Clases que sí. de... Mira, conocí pues de mano de Cari de Llenaro al Instituto Roswell, ¿no? Y se ofreció hablar acerca de contactismo, ¿no? Empezamos a hablar un poco de nuestras experiencias, de lo que sabemos al respecto, y es ahí pues que eh, proyectamos el hecho de informar a las demás personas sobre lo que estamos conversando, que era una conversación como una introducción a lo que se podría
entender en cuanto a lo que es el contactismo en todas sus maneras, porque estábamos viendo de que hay como un vacío en eso, ¿sí? Hay un vacío, hay un eh, falta de conocimiento con respecto a todo lo que involucra el fenómeno del contactismo, ya sea a nivel ufológico o para psicológico, ¿no? Entonces, esa era esa era la situación. Entonces, claro, lo que uno ha investigado, lo que uno sabe, pues con gusto poder dialogar, hablar, y pues es un aprendizaje no solamente de una vía, sino que es bidireccional, ¿no? Entonces, tanto aprendo yo de lo que escucho, de lo que me preguntan, así como yo suelto información de lo que yo sé. Y pues nos alimentamos mutuamente de la información y salen muchas cosas interesantes. Esto dar clases, ¿no? Vos estás dando clases dentro de Rockwell, del Instituto Rockwell, que es un instituto a nivel latinoamericano. Das clases de contactismo. ¿Qué significa contactismo? Bueno, estamos hablando de que contactar tiene muchos caminos, ¿no? Muchas formas de entender. Pero en este caso, el Instituto Roswell está enfocado a lo que es el fenómeno OVNI y también al fenómeno paranormal. Entonces, desde ese punto es lo que nosotros estamos enfocándonos a entender qué es hacer contacto o entender por qué uno podría tener un contacto con situaciones que a veces no entendemos y podría causarnos una inestabilidad mental, ¿no? Ha habido muchos casos de personas que no entienden lo que no les está pasando, ¿no? Y pues bueno, conversando al respecto se va aclarando ciertas dudas. Igual también surgen algunas otras que nos motivan a seguir investigando. Claro. Al parecer es una temática esta de ser contactado, contactada, que es muy novedosa, entre comillas, o ya viene de muchos años. De muchos años. Se podría decir que esto es centenario, o milenario, se podría decir. ¿No? El ser humano siempre ha estado en contacto eh, con situaciones que no entiende, ¿no? Si nos vamos a la forma científica de pensar, podríamos hablar de que nuestro instinto de supervivencia nos ha hecho que nosotros tratemos de buscar ayuda o se podría decir, eh, a ver, ¿cómo te explico? Se me va ahorita las palabras. Eh, Hemos buscado ayuda en la divinidad, se podría decir, ¿sí? Entonces, mal interpretado muchas veces por fenómenos naturales o situaciones que sí son lógicamente explicables, pero es nuestro instinto de supervivencia el que nos hace buscar esa la ayuda divina. Esa era la expresión más correcta a lo que estamos sintiendo, ¿no? Y pues bueno, últimamente se ha dado un boom tremendo de que hay muchas personas, pero muchas personas de una manera muy exagerada, en que ahora se presenta este fenómeno de contactarse, ¿no? O de recibir mensajes. Puede ser de una vía o de dos vías. Eso también es lo que tratamos de entender, ¿no? Hay veces que personas reciben mensajes, pero no son los mensajes que responden a una pregunta propia, ¿no? A una inquietud que se tenga. Simplemente por A o B situación fue elegido para dar un mensaje. En otras oportunidades, en cambio, sí hay un diálogo muy abierto, en donde se da la información de tú a tú. Yo te pregunto, me respondes, ¿sí? Y así, y a su vez también se les pide información y uno da la información. Eso te digo, es bastante interesante el hecho de cómo se ha aumentado esa situación. Y todo hace pensar que a raíz de la pandemia hizo un boom esta
esta situación. Vuelvo y repito, Claramente. puede ser una defensa de nuestro instinto de supervivencia, que es lo que manda dentro de nuestro ser, de nuestro yo, ¿no? El querer, el querer seguir estando vivos, básicamente, y la reacción a todo lo que nos podría producir un pare repentino de nuestras funciones. Entonces, nuestra mente, nuestra psique inmediatamente responde a eso, ¿no? Tengo que buscar una solución a lo que me atormenta y abre un camino, abre un camino. Justamente vos tocaste esto de atormentar. Muchas veces se escucha más, se ve también en algunos canales de difusión, como puede ser YouTube, Ujú. que los fenómenos paranormales están tratados con casos, la mayoría que generan terror, generan miedo, ¿no? Por ejemplo, las psicofonías, las famosas psicofonías, donde con un equipamiento electrónico adecuado, adaptado a la finalidad, se puede lograr captar voces, mensajes, pero son de un tono, la mayoría, como rayando lo terrorífico, ¿no? Lo que se difunde en canales como YouTube, por ejemplo. ¿Esto es así o hay una tendencia, según tu parecer, una tendencia a alejar a la comunidad, a las personas comunes, ciudadanos de a pie, mantenerlos aislados de este tipo de fenomenologías que no son únicamente terroríficas? ¿Qué pensás vos? Pues bueno, algo de razón tienes al respecto. El común de las personas no topa esos temas, justamente por miedo. Es más bien aquella persona que por A o B circunstancia tuvo ya la experiencia, es la que se mueve a investigar. Más personas es como decir, a mí no me ha pasado y no quiero que me pase y no me va a pasar y yo no pienso eso y yo sigo con mi vida, ¿sí? Pero no así a las personas que aunque no han querido por alguna situación, sí han tenido, como decir, contacto, ¿no? Y, y ahí entra la espinita esta de la curiosidad, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viví? ¿Quién me puede contestar a esas preguntas? Necesito resolver esa situación. Exacto. Eso en el caso de que la persona tenga esa coherencia y esa fortaleza de querer resolver, porque en cambio hay otras personas que no tienen eso y simplemente caen en una depresión y en una angustia de no poder resolver sus problemas, así que opta por el silencio y consumirse, se enferma, ¿no? ¿Qué Entonces, elementos? Sí, perdón. Eh, no, no, continúa más. Dime. ¿Qué elementos debe reunir una persona para que sea puesto el título de contactado o contactada en un momento de su vida? Mira, eso es algo tan discutible, se podría decir. Realmente nada, nada, solamente ser, tener de pronto la actitud de querer tener una experiencia como es. Pero hay contados casos en que hay gente que no les interesa para nada este tipo de temas y sin embargo tienen, tienen experiencias, ¿no? Y es porque no atañe a la persona, muchas veces atañe al lugar, ¿sí? O está atado al lugar donde vive o donde, por donde pasó o por donde está. Muchas veces la fenomenología está atada a un lugar, ¿verdad? ¿Sí? Más que a una persona. Entonces, ahí nosotros Ah, podríamos estar entendiendo de que personas que no conocen del tema o personas que no quieren para nada toparlo, terminan teniendo una actividad, teniendo un contacto. Pero si tú te pones a analizar, es el lugar, ¿sí? Entonces, esa podría ser una situación. La otra situación es que la persona tenga una predisposición a querer tener una experiencia de ese tipo. Entonces, si tú quieres, si tú llamas, ten por seguro de que algo te va a sí, decir, te va a "Ah, recordar. llamaste, ¿sí?
Sí, en el primer caso de contactismo que mencionás, bien vale el ejemplo de las casas embrujadas, las famosas casas embrujadas. Sí, casas embrujadas, también hay la situación de portales. Hay un estudio del planeta en donde lo dividen, no sé si has escuchado el término de las líneas ley, No, ¿no? Bueno, se supone que el planeta está subdividido en muchísimas líneas de energía, ¿no? Y hay algunas personas, arquitectos, que dominan ese tema y optan por hacerle caso a las energías planetarias para construir una casa, un departamento en determinado lugar, ¿sí? discúlpame, eso sería como algo similar a lo que se practica y muchas familias toman como el Feng Shui. No tanto, no, 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 no. Eh, el Feng Shui es para armonizar un lugar que ya existe, Ujú. ¿sí? O le toman como concepto de que van a construir una casa teniendo una casa, un lugar, un parque, lo que sea, teniendo el conocimiento del Feng Shui para que resulte armonioso, ¿sí? Claramente. Pero lo que yo te digo es que independientemente de la idea o el concepto que tú tengas, el lugar donde tú escojas, puede estar cruzado por estas líneas ley, por estas líneas de energía, ¿sí? Que resultarían pues en beneficio o no de lo que quieras hacer, ¿sí? Entonces, mira, se dice que muchas de las edificaciones antiguas utilizaban con cierto propósito, cierta agenda, construir los castillos o construir ciertas edificaciones donde hay o donde cruzan las líneas ley, porque son una especie de portales energéticos, ¿sí? Entonces, todo tiene su razón. Por eso es que te digo, muchas veces más es el lugar que la predisposición de una persona. ¿Sí? Edison, muy amable, muy interesante y muy rico todo lo que estás mencionando, estás compartiendo a nivel informativo. ¿Que el contactismo necesariamente conlleva un mensaje? A ver, no. Muchas veces es simplemente una curiosidad, ¿sí? Eh, si entras a un lugar, si abres una puerta, ¿no? Puedes estar recibiendo algo que no tenía nada que ver con un mensaje. Simplemente es el hecho de hacer contacto, nada más. De ahí el hecho de que tú analices o digas, mira, después de este contacto a mí, después de esta experiencia a mí me quedó tal reflexión, es otra cosa. Pero una reflexión no es lo mismo que decir un mensaje. Este, Claramente. estoy aquí y aprovechando de que estás aquí, te voy a decir tal cosa, ¿no? Mira, entonces, no se da eso, no se da eso. Este, siempre es el asunto de que una, una persona para recibir un mensaje ha sido, pues, qué sé yo, previamente analizado. No sé, esta es una hipótesis, una teoría que está en desarrollo, ¿no? No, mira, no todas las personas reciben un mensaje en especial, sino ciertas personas que tienen ciertas características, ¿no? Y una de ellas, eh, que la analítica, que la data da, es la inocencia, el no saber de los temas, ¿sí? Qué interesante. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú eres una investigadora, sabes mucho del tema y estás en un lugar que podrías tener una experiencia, pero no te llega un mensaje. Pero va un niño al mismo lugar por un accidente cualquiera, ¿no? Y termina saliendo con una experiencia y con un mensaje. Sí, bueno, más los niños, y son los niños que son unas esponjas en las Ujú. sensibilidades, digamos, tan puras que tienen, ¿no? Siendo niños de los Sí, sentidos por eso humanos. te digo, la inocencia y obviamente el desconocimiento. Esa es otra, esa es otra. Y no Qué sé, interesante. ujú.
Qué Sí, sí, interesante. sí. ¿Son estadísticas eso que nos Sí, están sí, ajá. compartiendo? Son estadísticas, Sí, estadísticas. sí, Ajá. sí. Entonces, Y por ejemplo, si algo cotidiano que nos sucede y lo compartimos con una risa siempre, porque la verdad que nos sorprende, pero queda como una nota de color en la reunión entre amigos, por ah, ejemplo. sí. Ah, vos sabés que yo estaba pensando en fulano de tal y justo me sonó el teléfono y era él o ella. Muy ¿Eso, bien. eso puede ser un fenómeno de contactismo? Sí, justamente eso es lo que nosotros analizamos, que el contacto se da en múltiples, pero múltiples maneras, ¿sí? Que en la Academia Roswell nosotros nos enfoquemos a la ufología o a ¿cómo es? A lo paranormal, ya es otra situación, pero contacto es todo, porque inclusive nosotros ahorita estamos en contacto, hemos hecho contacto a través de una red Claramente. social, ¿sí? A través de Zoom, ahorita estamos contactándonos y es un contacto de doble vía, ¿sí? Yo expreso, tú expresas y estamos recibiendo mensajes, estamos recibiendo información. ¿Sí? Entonces, sí, contactos hay de muchas formas. Por ejemplo, mira, ahora con el boom de las redes sociales, estamos hablando, por ejemplo, de que se habla comúnmente que dicen, no, sí, yo te tengo en la lista de mis contactos. No, entonces está muy familiarizado ya ese tema, porque la tecnología ha dado la situación de comunicarnos más ampliamente. Por ejemplo, tú estás, ¿en qué parte de Argentina estás tú? En la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Ya, estás en Santa Fe. Mira, yo estoy acá en Pichincha, en Quito, ¿no? Estamos, pero lejos, pero sin embargo, estamos sumamente contactados, ¿sí? Hemos roto las barreras de la distancia y del tiempo, en cierta manera. Claramente, este contacto considero, al ser comunicadora, considero que todo contacto parece ser o pareciera ser similar a un acto de comunicación. Ese feedback, ese ida y vuelta, en donde hay un intercambio informativo, en donde uno propone Ujú. un tema, un dato, una información y la otra persona lo enriquece a través de preguntas o aportes. Pero en Mira, el caso del contactismo de fenómenos ufológicos o paranormales, muchas ujú. veces no sucede lo mismo, ¿no es cierto? O sea, son fenomenologías que quizás escapan o por miedo de las personas o por falta de conocimiento, no Ujú. tienen una respuesta salvo que desde el miedo y desde el hilo delgado de la salud mental, ¿no? Si esto yo lo estoy imaginando o si qué me está pasando, me estoy poniendo loco o loca, dicen, ¿no? Por lo general, caemos en ese lugar común siempre, ¿no? Mira, te quiero leer una situación. Debemos irnos bastante a lo que es la etimología de la palabra, ¿no? Porque el estar en contacto no implica tener un mensaje o aprender algo, ¿sí? Mira, por ejemplo, hasta contacto puede ser eh, en términos eléctricos, por decir, tú sabes lo peligroso que es la corriente eléctrica, ¿no? Y lo que puede pasar si es que hay un cable que está pelado y está pues haciendo contacto con algo y de pronto yo me arrimo y ¡wow! Hice contacto, pero ahí no me quedó ningún, más que un susto y una reflexión. Wow, aquí hay algo que hay que solucionar, pero no implicó el hecho de que hay una conversación, una fluidez. Eh, Perfecto, entonces, mira, comprendido. sí, entonces, por ejemplo, mira, dice la palabra contactismo, ¿no? Dice, deriva del latín contactus, que significa acción de tocarse, ¿sí? Sus componentes léxicos son con y tactus. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que en primera instancia es el entendimiento, el acercamiento con eficiencia de dos situaciones, de dos personas, de dos cosas, de dos ideas, lo que sea. ¿Sí?
pero primeramente estamos hablando de eso, del acercamiento, de la posibilidad de que haya, en cierta manera, este tacto que habla. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llamar como contacto, como... Y ahora la palabra ismo en sí, ¿no? O sea, el sufijo ismo forma sustantivos que suelen significar doctrina, sistema, escuela, ¿sí? O un movimiento. Entonces, estamos hablando de que aquí nosotros estamos unidos, las personas que nos gusta el tema del contacto. Por eso hablamos de contactismo. Hemos formado un grupo de personas que nos referimos sobre este tipo de temas y obviamente enfocándonos a lo que nos interesa. Yo he tenido experiencias ufológicas, he tenido experiencias paranormales, entonces por favor yo quiero hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué De pensás? eso, de eso se trata, ¿no? Muy ilustrativo, la verdad, increíble. Muchísimas gracias. Ahora, Edison, ¿por qué pensás, en líneas generales, no conozco mucho los países, el qué pasa en otras culturas, en otras idiosincrasias, hablo más por la mía, por la argentina, por la santafesina en particular. ¿Por qué pensás que estos temas se han ido perdiendo en su grado de relevancia que quizás miles de años atrás en otras culturas, como te voy a dar un ejemplo, la egipcia o la griega, era como algo que formaba parte de la vida social y la vida habitual de las personas, esto de lo esotérico, lo místico, lo alquímico y el contactismo, esto de estar en contacto con otras entidades que no son las humanas entre sí, ¿no es cierto? Para dar una línea en general, ¿no? ¿Qué le ha pasado a nuestras sociedades que lo tomamos con mucho miedo o con síntomas de trastornos mentales directamente? A ver, vamos allá. ¿Qué ha pasado con eso? Tenemos que nuevamente enfocarnos en tiempo y en sector, en lugar. Si hablamos de la realidad latinoamericana, pronunciaste una palabra que, que tiene que ver con el miedo, ¿no? O sea, tú dijiste miedo. En Latinoamérica, siendo que la gran mayoría fue conquistada por españoles, por británicos y por ingleses, debes de acordarte de que estas culturas o estas potencias mundiales, en su momento, dentro de lo que es la conquista, vinieron también con el cristianismo, ¿sí? O con el catolicismo. Y una de las principales funciones o principales, ¿qué podríamos decir? Metas que tenía la conquista era pues enseñar esta doctrina en Latinoamérica, en la América India, ¿sí? Y lo primerito que se puso como postulado es, ya olvídate de tus dioses y te implantamos un solo Dios. ¿En base a qué fue impuesto? A miedo. Y entonces ese trabajo hasta el día de hoy está y permanece. Pero ese es el caso de la América India, de la América conquistada, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos, a ver, saltemos del charco y vámonos a Europa, se podría decir. Hay ciertas partes de Europa que no llegó el catolicismo o el cristianismo y mantienen todavía en su cultura el tema del druismo, saber acerca de runas, rituales especiales, ¿no? Entonces mantienen su cultura. Vámonos más allá, vámonos a la India. Hasta el día de hoy tienen muchísimos dioses en la India, ¿sí? Es la situación esta de más o menos no razonar que el catolicismo no es la religión o el dogma más grande del mundo, ¿sí? Es la tercera o cuarta, tomando en cuenta de que el más grande movimiento cultural, ideológico o religioso que se le podría tomar es el budismo, si más no me equivoco, hasta la última vez que Sí. me metí en las redes para ver qué tanto estamos, ¿no? Entonces teníamos el budismo, hinduismo, estaba el taoísmo, el catolicismo,
¿sí? Y sus derivados y muchas otras situaciones. Entonces, wow, a ver, entendamos eso, o sea que el catolicismo no es la religión más grande del mundo. O sea, no es así, ¿no? Por ejemplo, en China hay millones de personas, ¿no? De millones de millones que no han conocido esta situación y tienen sus raíces bien, bien guardadas, bien fundadas, que no han sido intoxicadas por otras, eh, como digo yo, mi palabra favorita, la agenda, ¿no? Una agenda, ¿cómo se llama? Que trate de, en sus diferentes puntos, pues de establecer una ley, una normativa que está fuera de lo que es mi cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, decir a ti, olvídate de tus dioses, olvídate del dios sol, del dios jaguar, del dios volcán, del dios rayo, entidades inclusive mucho más específicas que no tenían que ver con los fenómenos naturales, ¿no? Como acá a los incas el dios Viracocha, o en México estábamos hablando de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, ese tipo de situaciones es borra, Ujú. olvídate, ahora te implanto esto, ¿ya? Y eso fue lo que hasta el día de hoy, mira, estamos en el 2022, pero hasta en 1990 en algunas escuelas y colegios era prohibido hablar de cualquier otra cosa que no esté dentro de los lineamientos del catolicismo. Aquí en mi país, imagínate. Sí, de Entonces, verdad, sí, esto es un tema que uno abre una pequeña puertita y es una compuerta enorme la que estamos abriendo, estamos poniendo los primeros mojones para que puedan las personas animarse, porque eso es, ¿no? Salir del miedo, lo primero es poder hablar y poder saber dirigirse a con quién hablar estas temáticas, ¿no? Para poder comprenderlas, asimilarlas y de alguna manera tener en claridad que uno tiene la mente muy sana y muy saludable. Eh, Quedan 5 minutos y medio de esta obvio. entrevista para que, bueno, puedas ofrecerle a la comunidad de la ciudad de Santa Fe y a todas las personas que pasen a ver este video, esta entrevista, para el canal de Conectares y esta propuesta comunicacional que se llama Santa Fe Habla. ¿Cómo pueden, a dónde hay que dirigirse? ¿Cómo pueden, a primer momento, digamos, de sucederle algo a alguna persona, qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo debe actuar? A ver, mi primer consejo, el consejo que más les podría dar es que se fijen en su intuición, ¿sí? Hay que hacerle caso a la intuición. La intuición nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, ya tengo despierta la curiosidad porque me sucedió algo, ¿sí? Entonces, busquemos la información. Y si nosotros hacemos caso a la intuición, vamos a llegar a la persona o al lugar exacto donde nos pueden orientar o quizás nos puedan dar inclusive una respuesta. Lo que sí, es un mundo de investigar, porque nadie tiene la respuesta exacta. Todos es un mar de hipótesis y teorías, tal y como las ciencias ortodoxas, son un cúmulo de especulaciones, de teorías, ¿sí? Que por el momento, por ejemplo, la ciencia dice, he estudiado esta situación y por el momento esta es la verdad, hasta que no se compruebe lo contrario. Llega el tiempo, más estudios de la tecnología, borrado lo que estaba establecido. Ahora es otra idea. Lo mismo es una investigación. Entonces hay que investigar siguiendo la intuición, ¿sí? Y pues tarde o temprano van a llegar al grupo de personas o a las personas que hablen su mismo idioma, que estén en su mismo interés, en su misma sintonía, ¿sí? La intuición se maneja mucho con el corazón. Y cuando uno quiere, se dan las cosas, no dejarse eh, acumular de lo negativo de las sensaciones que nos podrían estar cerrando nuestra curiosidad. Eso es, María Laura. Bueno, agradecidísima de parte de todas las personas
oyentes que van a estar participando de estas entrevistas y cómo podríamos conectarnos con el Instituto Roswell, cómo vos das las clases, qué días hay, por ejemplo. Bueno, está establecido el cronograma para los días miércoles. Tengo entendido, pues, bueno, en este caso sería de contactarse con Cari de Gennaro, que es la persona que tiene más eh, conocimiento de horarios y cuando se abre las matrículas, ¿no? Y qué materias nomás están dando. Con respecto a mí, para este trimestre son los días miércoles, dependiendo de mis actividades, igual también, pues, ¿no? Estamos dando unas pequeñas charlas y ahí vamos conversando y todo esto. Agradecidísima, porque esto tengo entendido que el Instituto Roswell va a continuar dando estas prestaciones académicas de un alto nivel académico, mejor dicho, con Sí, personas realmente involucradas con acreditaciones a nivel latinoamericano para poder ofrecer a las personas que quieran transitar este campo de investigación en todas las áreas de la ciencia que engloba la ufología en sí misma. Yo la verdad que estoy muy agradecida y queda un montón de preguntas por hacerte. Creo que esto recién cuando empieza, estoy quiera. casi segura que recién empieza, así que te dejo de parte mía y de parte de toda la ciudad de Santa Fe un gran saludo y un gran agradecimiento. Gracias, María Laura. Encantado de estar conversando contigo y cuando quieras y lo dispongas, pues simplemente coordinamos y seguimos charlando de estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, María Laura. Un gusto con todas las personas que vayan a ver y escuchar esto.